Como miembros del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia es una. Aunque los bautizados están dispersos por todo el mundo, estamos todos unidos a la fuente de la vida, Jesucristo, nuestro Salvador. Pero, como nos dice el apóstol San Pablo, ¿un miembro sufre? ¿Todos los demás sufren con él? ¿Un miembro es enaltecido? Todos los demás participan de su alegría. 1 Corintios 12, 26. cada vez que surge un escándalo en la Iglesia Católica, sea por mal uso de fondos, por abuso a menores, por falta a los votos hechos al ser consagrados a Dios, toda la Iglesia sufre. Esto ocurre y seguirá ocurriendo pues la Iglesia peregrina sigue inmersa en este mundo y está compuesta de pecadores. Pero es dentro de esta misma Iglesia, de donde han surgido miles de santos, alrededor de 10.000, que han llegado a los altares, que nos confirman que la promesa de Dios siempre se cumple. Si dejamos que la gracia de Dios sobre nosotros, y así buscamos cumplir la voluntad de Dios, seremos santos. El llamado a la santidad es para todos y cada uno de nosotros. Pero son muchos los que dicen que ese llamado no es para ellos. Que los santos son seres especiales, que nacieron con la capacidad de vivir, conforme a la voluntad de Dios. Pero realmente no es así. Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. A semejanza del cuerpo, hay personas cuya santidad responde a una gran misión, que solo esa persona podía realizar, con la ayuda de Dios, pues Él no escoge a los capacitados, sino que capacita a los escogidos, como nos indicó San Pablo. Los demás santos de la Iglesia no llegarán a los altares, pero sí a la presencia de Dios, por toda la eternidad. La razón principal que tiene la Iglesia Católica, de nombrar santos a los que vivieron una vida ejemplar, es para dejarnos saber que sí se puede ser santos. Que ellos eran personas como tú y como yo, pero que en un momento de sus vidas, reconocieron la maravilla que es vivir en la gracia de Dios, puesta la mirada en la patria celestial, y no en los placeres vanos de este mundo. Pero esta mirada en el cielo, los llevaba a vivir el amor a su prójimo, pues es en los más necesitados, en donde encontramos a Jesús mismo. Entre los santos de la Iglesia Católica, los primeros dos puestos los ocupan la Santísima Virgen María y su esposo San José. Ahora hablemos de los demás santos de la Iglesia. Algunas personas, desde muy temprana edad, dieron muestras de que su vida estaba destinada a ser santos, en los altares de la Iglesia. Santa Faustina desde los 7 años sintió el llamado de Dios. A ella le debemos la devoción a la Divina Misericordia, la imagen que muestra a Jesús de pie, y 2 rayos salen de su pecho, uno blanco y el otro rojo. San Luis Gonzaga, desde los 11 años hizo voto de perpetua virginidad y recibió la comunión a los 12 años. Desde entonces quería seguir la vida religiosa, aunque su padre se oponía. Murió a los 23 años, víctima de la peste, por haberse dedicado a cuidar a los enfermos. Así muchos más, reconocieron en dónde se encuentran los verdaderos tesoros de la vida, y dedicaron el resto de su existencia a honrar a Dios, y ser testimonios con sus vidas de santidad. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. Mateo 6, 19-21. A otros santos, les tomó muchos años descubrir que la verdadera felicidad está en Dios, y no en el mundo. San Agustín es uno de los padres de la Iglesia, que vivió toda su juventud alejado de Dios. Su madre, Santa Mónica, oró sin cesar por su conversión. Finalmente a los 32 años, San Agustín encontró su llamado, y desde entonces dedicó toda su vida a crecer en la fe católica y defenderla ante las herejías que seguían surgiendo. Murió a los 75 años, dejando un gran legado a la Iglesia. San Ignacio de Loyola, un noble y soldado, estaba atraído por la fama y los placeres del mundo. En la batalla de Pamplona, fue herido en su pierna. En su recuperación, encuentra el camino a la santidad.
Esto ocurrió a sus 31 años. Fundador de la Compañía de Jesús, los jesuitas, nos dejó su mejor legado, los ejercicios espirituales que desarrolló en Manresa, España. La realidad es que al cielo solo llegaremos si somos santos. Siendo así, hoy día en el cielo hay millones y millones de santos. Pero la Iglesia tiene en sus altares unos 10.000 santos. ¿Cómo llegaron estos a ser reconocidos por toda la Iglesia universal? El proceso para nombrar a una persona como santo consta de 4 pasos. Todo comienza cuando un grupo de personas, que conocieron a alguien que falleció, quien vivió y murió en santidad. Esta presentación se hace en la Santa Sede, a través de la Congregación para las Causas de los Santos. Deben haber pasado al menos 5 años desde el fallecimiento del candidato. Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad, que está en ella, y sostiene la esperanza de los fieles proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Catecismo de la Iglesia Católica 828. En el primer paso se estudia la propuesta de los que iniciaron el proceso para hacer santo a una persona. Si no hay impedimento para proseguir, según la doctrina de la Iglesia, se le nombra siervo de Dios. En el segundo paso se recopilan los testimonios de los testigos sobre la vida de la persona en proceso a ser santo. Se verifica que sus escritos no contradigan la fe católica. De comprobarse que la vida, virtudes y escritos de la persona son coherentes con la doctrina católica, se le nombra venerable. En el tercer paso, como venerable, el pueblo católico del área del candidato a ser santo puede orar para pedirle su intercesión para obtener un milagro. Si se aprueba un milagro, pedido por la intercesión del candidato, entonces se le declara beato. Dejamos claro que los milagros los hace Dios. El santo intercede ante la majestad divina, para que se muestre propicio, y ayude a quien implora ayuda. En el cuarto paso, finalmente, si se aprueba un segundo milagro, por la intercesión del candidato, entonces es declarado santo. A este último paso se le llama la canonización, y ocurre cuando el Santo Padre, el Papa, declara aceptable el segundo milagro atribuido al venerable. Luego de la ceremonia de canonización, en Roma, este santo puede ser venerado por la Iglesia Universal, y entra en el catálogo de los santos de la Iglesia. Los santos son nuestros modelos a seguir, son los que nos confirman que la santidad es posible, aún en las condiciones más difíciles de la vida. Te invito a que leas la vida de los santos. Son testimonios de vidas realmente hermosas. Según vas conociendo a más santos, verás que cada uno tiene su manera particular de vivir su santidad. Lo que sí tienen en común es un amor inmenso por Dios, que les hace dedicar cada momento de sus vidas a amar a Dios y al prójimo, según el mandato de Jesús. Otro rasgo en común, entre los santos, es una gran devoción a María Santísima. La santidad fue posible en todos los santos católicos, por frecuentar los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Tu santidad y mi santidad las viviremos, desde nuestra realidad, siempre y cuando busquemos cumplir la voluntad de Dios en el lugar donde Dios mismo nos ha colocado. Busquemos la santidad en cada día del resto de nuestras vidas. Pidamos la intercesión de los santos, para un día ser parte de la Iglesia triunfante en el cielo. Que Dios te bendiga.